durante la tarde, noche de ayer, la madrugada de hoy. Héctor Escalante, socio fundador Transmedia Comunicaciones, los hashtags que se ha estado moviendo, quizá algunas cosas previsibles, Héctor, pero te escuchamos para que nos digas precisamente qué es lo que se ha movido en tendencias hasta este momento. Muy buenos días, Héctor. Hola Manuel, muy buenos días. Pues una elección, digamos, vamos a ponerlo así. Empezamos a ver distintas cosas. Ayer platicábamos en radio y como había sido en distintos momentos importantes en la elección, pues veíamos estos hashtags alrededor de las candidatas sobre todo, ¿no? Más allá del propio Álvarez Maínez, en donde veíamos una tendencia muy pareja, con Claudia presidenta 2024, Xochitl va a ganar, etcétera. Pero bueno, pues al igual que todos, después de cómo se van cerrando las casillas, hay mucha incertidumbre, siempre nos quedamos en este escenario de los dos grandes posibilidades de la elección, ¿no? Esos que decían que iba a ganar, como al final sucedió, ¿no? La hoy virtual presidenta Claudia Sheinbaum por 20, 30 puntos, y los que decían que iba a estar mucho más cerrado, y las plataformas digitales de alguna manera, sin que hubiera una encuesta, vislumbraban un escenario mucho más cerrado, ¿no? Es decir, yo creo que todavía a últimos momentos, y lo veíamos incluso con los posteos que hacía la propia Xochitl Gálvez, ya muy desesperada cuando el INE se tarda mucho en el tema de los conteos rápidos, pues con una cierta incertidumbre de cómo iba a ser, pero bueno, pues una vez ya que el PREP fue avanzando y los conteos rápidos se dieron, pues se planteó un escenario al que posiblemente ni siquiera las plataformas digitales habían podido o habían querido, ¿no? Predecir. Es decir, el día de ayer pues, nos dimos cuenta que tanto las encuestas por un lado, como mucha clase política por el otro, como las plataformas digitales, desde lo orgánico y lo no orgánico, pues nos presentaban un escenario bien distinto al que finalmente se dio, ¿no? Y dicho eso, bueno, pues en la noche, por momentos, hubo hashtags como fraude, Bartlett, fraude electoral, pero eso tuvo que ver más bien por lo tardado del conteo preliminar del PREP, y por la incertidumbre que se dio. Pero bueno, pues más adelante permaneció el tema de Claudia como nombre, ¿no? De que ganamos, de que perdieron por otro lado, ya muy desorganizados los equipos, te das cuenta cómo, y lo platicamos en otros momentos, en los debates, en distintos momentos, pues este mundo no orgánico, es decir, cuando equipos de campaña contratan a lo mejor a empresas que pueden procesar hashtags, lo veíamos con el tema del narcopresidente, narcocandidata, y pues te pueden vender una realidad que finalmente no llegó, ¿no? Después de ver los resultados, y tú lo has platicado tanto en los periódicos como el día de ayer, Manuel, tan abrumadores, pues te queda entender que las plataformas digitales también te pueden plantear un mundo distinto a la realidad, ¿no? Y que finalmente a nosotros como usuarios, sobre todo que estamos aquí en la Ciudad de México, o en algunos puntos en donde hay más concentración de gente y tu entorno se mueve y gira alrededor de cierta manera de comunicar, pues se vuelven una isla digital literal, ¿no? Ayer lo que nos demostró la lección es que hay dos Méxicos, ¿no? Unas plataformas digitales con una narrativa, que hay el México en donde hubiéramos vislumbrado a lo mejor algo mucho más cerrado, y por el otro lado el real, el de la gente que sale a votar, el de la gente que no está participando en las plataformas digitales, el de la gente que no dijo, ¿no? Probablemente ni por plataformas digitales ni por encuestas lo que quería hacer. Pero finalmente, Manuel, pues la percepción que vimos y que seguimos viendo hoy sigue siendo distinta, ¿no? Hoy, en algunos momentos, hashtags en la mañana los veíamos hablando de fraude, de voto por voto. Y pues volvemos al tema, ¿no? Dos Méxicos diferentes. ¿Cómo se puede plantear una idea de fraude pues, cuando la presidenta, virtual presidenta, gana prácticamente 2-1, cuando lo decías ahorita, las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? En fin, Manuel, una muy buena lección, yo creo que para las encuestas, para los análisis, ¿no? Y para las plataformas digitales. El otro punto muy claro es el tema de Mariana Rodríguez en Monterrey, ¿no? Esta idea de que todo se puede hacer ya por plataformas digitales, de que el tema de aire es suficiente para poder ganar, pues no, la tierra sigue siendo fundamental, el tema
de ir a los lugares que se tienen que ir, de estar con la gente que se tiene que estar, pues no sustituye todavía como se nos quiso vender. O como la narrativa decía que iba a pasar, la tierra al aire, ¿no? Las plataformas digitales siguen siendo un mundo que influye, que se tiene que estudiar, que seguimos viendo de manera natural, que va a seguir creciendo, pero pues una cachetada de la realidad a todos los que nos dedicamos a ver el tema de comunicación, el tema de las plataformas y el tema pues de la comunicación política, Manuel. ¿Y por qué verías, dónde verías, Héctor, entonces el dato más, digamos, más duro, más sólido, que no fue, digamos, con la realidad que habíamos visto hasta el fin de semana en relación a los datos que se conocieron anoche? ¿En qué punto, en qué momento lo verías? Mira, las plataformas digitales se han vuelto de alguna manera cada vez más complicadas de medir, es decir, en el tema de, por ejemplo, de Meta, ¿no? Que es el tema de Facebook y de Instagram, pues la gente ya tiene la opción de no hacer públicos sus datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también todas estas empresas que nos dicen, no, hombre, es que yo puedo medir exactamente la colonia y la casa, pues te das cuenta que es muy complicado. Y por otro lado, X, que es lo más abierto, y siempre lo dijimos incluso en las mediciones, ¿no? Que es lo que nos permitía medir de mejor manera, no quiere decir que no sean verdad esos alcances, no quiere decir que todas esas personas de los miles de publicaciones que vimos y miles de publicaciones de tendencias no fueran reales. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Lo que sí podemos ver es que X es un mundo pequeño, un mundo muy politizado, un mundo en donde la mayor parte de la gente que está pues son las mismas personas. Es decir, lo que sí nos dimos cuenta es que mucha gente que sale a votar no está peleando en X, ¿no? No está posicionando hashtags, no está impulsando hashtags, no está golpeando al candidato de una o de otra coalición. Si nos dedicamos solamente a analizar el tema de X, podríamos ver que es algo mucho más parecido a la polarización de dos. Y lo que vimos ayer es que estamos hablando de dos Méxicos diferentes, ¿no? El de X y las plataformas digitales, en donde pareciera que está el país dividido en dos, y el otro es donde gana una candidata, Claudia Sheinbaum, con el 70%, ¿no? Incluso viendo la Ciudad de México, que a lo mejor lo que nos decía X es que iba a estar más peleado que incluso el propio Santiago Taboada iba a ganar. Y pues te das cuenta que cuando hay un 10% de porcentaje entre un resultado real de votación y lo que vías en X, pues yo creo que esa es la gran falla, Manuel. Yo creo que entender que las plataformas nos ayudan, nos informan, nos dan una fotografía, pero no es México. Y desde luego ayer quedó totalmente perfectamente comprobado, claro, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Correcto. Ahora sí que contra los datos y contra la dureza, ¿no? De los resultados que se vieron, si tú cruzas eso, bueno, pues hay mucha gente que está, no sé si con algún tipo de inquietud, de preocupación, algunos veo de decepción, justamente, precisamente por esto, por la expectativa que se generó en algún momento y no se cumplió, ni quizá en el punto más visual, donde había un engaño ayer, creo que visualmente, ¿no? Hay muchísima gente votando, yo hice 2 horas votando, por ejemplo, que no fue mi caso, pero bueno, ahí se sustentaba este tema de la altísima participación que ni se dio, ni se fue con lo que se discutía en las redes sociales. Pues muchísimas gracias por todos estos análisis, todas estas observaciones, Héctor. Ahí seguiremos, por supuesto, con los temas coyunturales poco a poco a lo largo de estos días. Seguramente habrá mucho más. Gracias, Héctor Escalante. Seguiremos, Manuel. Muchas gracias. Buen día.